Ya, veamos la parte que nos había faltado. Estábamos trabajando con esta función f, seno de x cuadrado, y habíamos demostrado que su polinomio de Taylor era este polinomio de acá. Polinomio de grado 4n más 2 alrededor del punto 0. Nos había dado esto. Estoy compartiendo. Quiero asegurarme. Sí. ¿Ya? Y lo que nos preguntaban era acerca de las derivadas de esta función. Si pudiéramos, básicamente lo que nos preguntan aquí es si podemos dar una fórmula general para cualquier k que viva entre 0 y 4n más 2. ¿Ya? Con n algún natural. Algún natural que está fijo, ¿ya? Algún, al, algún natural arbitrario que está fijo. Entonces nos piden la derivada késima en el punto 0. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo estábamos haciendo en ayudantía. Por definición, les había dicho que el polinomio de Taylor de una cierta función f siempre tiene una forma característica. O sea, siempre, por definición, un polinomio de Taylor se puede escribir como, bueno, y en este caso el polinomio de Taylor es Q, se puede escribir como un coeficiente eh, independiente, digamos, más una parte lineal. En este caso, como estamos alrededor del punto cero, no es necesario poner paréntesis, solamente x, iría x menos 0, más a2 por x, nuevamente puse paréntesis, al cuadrado, más a3 por x al cubo, etcétera, hasta el grado del polinomio, que en este caso es 4n más 2. Entonces, x a la 4n más 2. En donde, recuerden que los coeficientes tienen una forma característica, tienen una forma definida. Esto es por definiciones, la derivada késima de f en el punto 0 dividido en k factorial. Entonces, lo que nos pide el problema es lo que está acá arriba. Entonces, eso de ahí. No sé si se ve el cursor cuando señalo, pero es lo que está ahí. Y entonces, para conocer eso, nos basta conocer el a sub k y el k factorial. Tiramos k factorial multiplicando y estaríamos. O sea, es decir, tenemos que lo que nos piden en 0 no es más que k factorial por a sub k. Y resulta que los a sub k sí los conocemos. Los a sub k son los que aparecen acá arriba. Están escondidos, pero están, ¿no? Porque nosotros tenemos el polinomio característico, perdón, no el polinomio característico, eso nada que ver, el polinomio de Taylor ya lo tenemos escrito en su forma explícita. Entonces nosotros sabemos, conocemos los a sub k. Entonces lo que uno acá hace es básicamente el igualar coeficiente a coeficiente, ¿no? Tenemos la igualdad de dos polinomios. Tenemos este de aquí, q de x, y acá arriba también tenemos a q de x. Entonces vamos a tener que, eh, se tiene que x cuadrado menos x a la sexta sobre 3 factorial más x a la 10 partido en 5 factorial menos x a la 14 partido en 7 factorial más, etcétera, menos 1 a la n por x a la 4n más 2 sobre 2n más 1 factorial tiene que ser igual a la suma que está al otro lado. Perdón, a la suma que está acá más abajito. Esta de aquí. Entonces, a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x cuadrado
etcétera, hasta a sub 4 n más 2 por x a la 4n más 2. Entonces, ¿cómo se hace? Como seguramente lo hicieron en algún momento en álgebra, podemos igualar término a término. Fíjense que el, el polinomio de la derecha tiene un término independiente, que es el a sub 0, mientras que el polinomio de la izquierda no tiene término independiente. Entonces, tiene que cumplirse que ese término independiente que sale a la derecha debe ser nulo. Porque si no sale al lado izquierdo, tampoco tiene que salir al lado izquierdo, al lado derecho, perdón. Es igualdad de polinomios. Tampoco hay término lineal, fíjense, en el lado izquierdo. Por lo tanto, el a sub 1 tiene que ser 0. Si hay término cuadrático que es 1, entonces el a sub 2 tiene que ser 1. No hay término al cubo, no hay un x al cubo, porque el coeficiente que lo acompaña es 0, entonces la sub 3 tiene que ser 0. Y así tengo que ir comparando coeficiente a coeficiente. Y aquí lo que uno se da cuenta es que eh, las potencias que tienen un coeficiente no nulo son aquellas que son congruentes a 2 módulo 4. ¿Ya? Entonces, lo voy a escribir acá abajo. Entonces, si K es distinto a 4S, por ejemplo, más 2, ¿ya? O sea, lo que estoy diciendo acá es que si yo estoy parado en una sub algo que no es un entero de la forma, aquí con ese entero, natural más bien, incluye el 0, si yo estoy parado en un coeficiente, que no tiene, que su subíndice no tiene esta forma, entonces tiene que ser 0. Porque acá en el lado izquierdo pasa eso. Entonces al lado derecho también tiene que pasar. Fíjense que las potencias son todas de la forma 4s más 2. Esta de aquí es 4 por 0, esta de aquí, 4 por 0 más 1. La de acá es 4 por 1 más 1. La de acá es 4 por 2 más 1. ¿Se dan cuenta que todas esas potencias son de la forma 4s más 2? Por lo tanto, potencias que no tengan esa forma van a ser las que tienen coeficientes nulos. Entonces, eso implica que el a sub k tiene que ser 0. Y eso implica, por lo que tenemos acá, que la derivada en esos puntos, en 0, tiene que ser 0. Porque depende de esa forma con a sub k. ¿Ya? Esta parte de aquí sería 0. Por eso aquí en el PDF, estaba escrito esto de aquí. Bueno, ahí está todo rayado, pero lo estaba arreglando aquí en el látex. Vamos a tirar todo esto para allá. ¿Cómo se hacía? A ver, sí. Así. Entonces era acá. Fíjense. Eh, si yo estoy con un K que no tiene esa forma, o sea, que no es congruente a 2 módulo 4, entonces la derivada es 0 en esa parte. En caso contrario, si el K tiene esa forma, o sea, el K que está aquí arribita tiene esa forma, entonces la derivada no es 0 y tiene esta forma. Ahora vamos a ver por qué. Entonces ahora asumamos que el K sí tiene esa forma. Entonces, si K es igual a un 4S más 2 con algún S, entonces el A sub K es distinto de 0. Eso sí lo sabemos. ¿Verdad? Porque aquí, insisto, el polinomio este que está a la izquierda cumple eso. Por lo tanto, el de la derecha también lo tiene que cumplir. Voy a borrar acá arriba. Vamos a borrar aquí.
Esto tiene muy poco espacio. No sé cómo se podrá agrandar esto. Creo que no se puede acá. O crear una hojita más, ¿o no? No sé cómo soy tan guaso. Ya, filo no, así no. Aquí creo que sacar los lápices. Ahí. Ya, entonces el A sub K, cuando tiene esa forma, es distinto de cero. Estamos en este caso ahora, en el caso verde. Entonces, calculemos la késima derivada de f en cero. Entonces, para ello tenemos que calcular A sub K. Veamos cómo son los A sub K cuando tiene la forma 4s más 2, aquí en el polinomio que está a la izquierda, en este de aquí. De aquí uno puede calcular lo que es A sub K. Fíjense que cuando el S vale 0, el A sub K vale 1. Cuando el S vale 1, el A sub K vale menos 1 partido en 3 factorial. Cuando el S vale 2, el A sub K vale 1 sobre 5 factorial. Eso hay que generalizarlo. Y yo les doy aquí el tiro. La generalización es simplemente, bueno, esto tiene que ser 4s más 2. Y esto va a tener la forma, tiene que ser, fíjense, va variando dependiendo del S, entre más y menos. Entonces tiene que ser menos 1 elevado a S dividido en 2S más 1 factorial. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, dándole valores a S. Démosle, por ejemplo, el valor 0 a S. Entonces, si S es 0, estoy bien acá. Claro, sí, perdón. Si el S es 0, entonces estoy parado sobre A. Si el S es 0, el K es 2, ¿cierto? Entonces estoy parado sobre A2. Y el A2 es 1. Entonces veamos si acá se cumple. Si el S es 0, arriba me queda 1 y abajo me queda 1 factorial. Me da 1. Si el S es 1, eh, esto me queda 6. Entonces estoy parado sobre A sub 6. Me tiene que dar aquí mi formulita menos 1 partido en 3 factorial. Entonces, si el S es 1, acá arriba me queda menos 1 y abajo me queda justamente 3 factorial. Entonces, pareciera que esto sí funciona y bueno, uno puede convencerse de que eso siempre funciona. Claro. Y entonces, si tenemos nuestros coeficientes escritos de esa forma, ya podemos calcular lo que nos pide. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que, por lo tanto, f de k en 0 va a ser k factorial, pero k en nuestro caso era esto, estamos en el caso de acá, en el segundo, entonces 4s más 2 factorial por a sub k menos 1 a la s sobre 2s más 1. Si k tiene esa forma, 4s más 2. Y ahí tenemos todos los casos, ¿no? Aquí obviamente el S no puede ser algo tan grande porque el polinomio es de grado 4n más 2. Entonces el S tiene que ser menor o igual a n. No se puede pasar de n.
Bueno, y ahí queda escrito lo que teníamos en el PDF. F derivado k veces en 0 va a ser 0 si k es distinto a 4s más 2. Esto en álgebra ustedes lo escribían así, ¿se acuerdan? No es congruente módulo 4. Y va a ser lo que está escrito ahí arriba, menos 1 elevado a s, aquí con s natural. Y verdad, aquí arriba me faltó algo, s natural y s menor o igual a n. ¿Ya? Y acá abajo lo mismo. Entonces, por 4s más 2 factorial sobre 2s más 1 factorial. Aquí me faltó un factorial. Si k es de la forma 4s más 2. Esto ustedes lo escribían que k era congruente a 2 módulo 4. Aquí con S natural de nuevo y S menor o igual a N. Y ahí está lo que está escrito aquí, po. Ahí, es lo mismo. Esa parte era más difícil. Ya, y veamos la última, que es esta de acotar esa integral. Claro. Ya, entonces, si tenemos un número que es menor o igual a 0, x, demostrar que esta integral que está aquí en valor absoluto es siempre menor o igual a este numerito que está acá. En principio esto, como ya les dije, no tiene mucho que ver con lo que está más arriba, pero más adelante van a saber la conexión que hay. Y nos piden deducir que si x converge a 0, entonces esta integral va a converger a 0. ¿Ya? Es sencillo verlo, ¿no? Porque si el x converge a 0, entonces yo puedo encontrar un... si x... Ah, sí, perdón. Por teorema del sándwich, ¿ya? Porque esto de aquí es menor o igual a 0, y entonces esta parte de acá, por supuesto, va a converger a 0, si es que el x se va a 0, ¿no? El n aquí está fijo, aquí quizá n fijo, no está variando el n está ahí quieto, entonces por teorema del sándwich, lo de medio converge a 0. O si se quiere, esto se puede hacer siempre menor a epsilon, siempre y cuando x se hace menor a algún delta que se puede encontrar utilizando que esto de aquí converge a 0. Ya, pero hay muchas formas de justificarlo. Vamos por la parte principal, que es lo que está aquí arriba. Quiero que recuerden la desigualdad triangular de las integrales. Usted tiene la integral de a a b de una cierta función f. Eso siempre se puede acotar como la integral de a a b del valor absoluto de f. Es como una desigualdad triangular porque es parecida a la de las sumas, ¿no? Que el valor absoluto se mete dentro de la sucesión que se está sumando. Aquí se mete adentro, pero con la función. Y quiero que recuerden otra propiedad, que es que la integral de a b de f es igual a menos la integral de b a de f.
Fíjense, entonces voy a tomar lo que me piden acotar, que es esto aquí, voy a cambiar los índices de posición. Fíjense que me queda igual porque lo único que hace al cambiar los límites de integración es que sale un menos, pero ese menos se cancela con el valor absoluto. Entonces queda igual. Entonces ahí aplico la segunda propiedad que les puse y ahora aplico la primera, la desigualdad triangular. Entonces toda esta integral me queda menor o igual a esta otra integral. Por supuesto, a lo que yo sé que es positivo o cero, no le pongo valor absoluto. Por ejemplo, la exponencial de t es siempre positiva y el n factorial también. Entonces eso nos queda así. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es seguir acotando esto. ¿Ya? Aquí es donde ocupamos que el x es menor o igual a 0. Porque fíjense que si x es menor o igual a 0, nosotros sabemos que la exponencial es creciente. Eso debía haberlo escrito, pero aquí esto es porque la función exponencial es creciente. Si nosotros tenemos x menor o igual a 0, yo puedo aplicar exponencial a ambos lados. Entonces el lado izquierdo exponencial de x, el lado derecho exponencial de 0, que es 1. Entonces la exponencial, cuando yo estoy trabajando en el intervalo x0, ¿sí? O sea, abajo siempre se tiene que poner el menor. Entonces x hacer, no siempre, pero en este caso no, nos conviene ponerlo así. Sabemos que la exponencial es menor a 1 en ese intervalo, en el intervalo x,0. Aquí, en este intervalo, la exponencial es menor o igual a 0. Me equivoqué ahí. No, estoy bien. Sí. Entonces aquí esto se puede cambiar por menor o igual a 1. Esta parte de ahí. Claro. Entonces, esto es menor o igual a 1. Sabemos que las integrales son monótonas, así que podemos, si tengo algo menor, entonces puedo agotar por eso. No pasa nada. Estábamos viendo este ejercicio de aquí. Habían algunos errores, así que los fui a arreglar. Entonces estábamos aquí. Habíamos llegado a aquí. Entonces aquí resulta que el valor absoluto se puede calcular porque el t, fíjense, el t varía entre x y 0. Entonces el t ya de por sí es mayor a x, ¿no? Mayor o igual a x. Ustedes están integrando sobre este intervalo. Entonces las t's viven acá entre medio. Perdón, puse todo al revés. Entre x y 0. Entonces las t's viven aquí. Son todas mayores o iguales a x. Entonces, como x menor o igual a t menor o igual a 0, entonces vamos a tener que x menos t es menor o igual a 0. ¿Ya? Aquí esta era la parte que me faltaba. Entonces, si x menos t es menor o igual a 0, para todo t que vive ahí, entonces el valor absoluto lo puedo cambiar a esto, ¿no? Definición de valor absoluto, ¿se acuerdan? Valor absoluto de x es x, si x mayor o igual a 0. Valor absoluto de x es menos x, si x negativo. Entonces lo cambiamos.
Entonces, este valor absoluto lo cambio por t menos x a la n. Y esto sí que es sencillo de integrar, ¿no? Una primitiva para ese integrando que está ahí no es más que esto. Yo derivo esto con respecto a t y me va a dar justamente lo que está dentro de la integral. Así que por teorema fundamental del cálculo, tendría que darme, bueno, 1 partido en n factorial por la integral por el teorema fundamental, tomo mi primitiva, la evalúo arriba, menos la primitiva evaluada abajo. Evaluada arriba es cambiar el t por 0. Entonces queda menos x a la n más 1 sobre n más 1. Menos la primitiva evaluada abajo. Si está evaluada abajo, entonces me da 0. Ahí. Bueno, aquí se me olvidó borrarle el valor absoluto, todo eso es 0. Eso va sin valor absoluto, esto lo vamos a ir a arreglar al tiro, para no... era aquí. Tiene que ser simplemente así. Entonces eso es 0. Y me va a quedar entonces 1 partido en n factorial por menos x a la n más 1 sobre n más 1. Pero x es negativo, por hipótesis. Entonces, esto es el módulo de x. Ahí queda eso. Ah, bueno, y por definición, acuérdense de factorial. N factorial es igual a n por n menos 1 factorial. Entonces ese producto que está abajo tiene que ser n más 1 factorial. Entonces esto me queda perdón. Esto me queda igual a valor absoluto de x a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Es decir, me queda esta desigualdad ahí. Y por teorema del sándwich, entonces eso converge a 0 y eso converge a 0 cuando el x converge a 0. Ahí. O si quieren, ustedes saben que para todo epsilon mayor a 0 existe delta mayor a 0, tal que si x es menor a delta, entonces x a la n más 1 sobre n más 1 en valor absoluto es menor a epsilon. Y esto de aquí converge a 0 cuando el x es muy chico. Entonces se cumple esta desigualdad y por lo tanto, para este delta, la integral también se hace menor a epsilon. Esa es otra forma de verlo. Ahora sí nos vemos. Chao, que estén bien. No era acá.